porque el Señor me dio Mateo 15:22 para terminar este servicio, para que me acompañen en su Biblia. Esta es una palabra que me dio hace un mes el Señor y me la volvió a dar en la mañana. Mateo 15:22, acerca de la mujer, la fe de la mujer cananea, porque el Señor quiere que nosotros maduremos nuestra fe, que no dejemos que nada se interponga en el plan divino de Dios, porque nosotras somos las antorchas de nuestros hogares y no podemos bajar la guardia. Hay muchas voces hablando en la atmósfera y tenemos que tener cuidado, tener discernimiento de esas voces, porque el gobierno, el sistema educativo, las noticias, las redes sociales, están hablando muchas cosas negativas de parte de Dios para debilitar nuestra fe, para que nosotros perdamos la fe, para que nosotros no creamos en Dios. Y como dijo la hermana, muchas veces viene el enemigo a bombardearte, a decir, tú no sirves, tú no vas a hacerla, ¿dónde está tu Dios? Pero mire, quiero que ahí, en esa escritura, hay un mensaje de parte de Dios para cada una de nosotras. Vamos a leerlo, dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, que clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Vamos a ver una parte ahí. Jesús a veces se mantiene en silencio, ¿verdad? No contesta las oraciones inmediatamente. O no sé si a todas, o nada más yo, a veces no me responde y parece que el enemigo viene y te trae palabra negativa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué Jesús se esperó. Porque Jesús tenía un plan mejor para cada una. Para esa mujer, Él tenía un plan divino, ¿verdad? Era su fe. Vamos al 23, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué hizo ahí esa mujer? ¿Qué hizo? Se humilló. Es lo que necesitamos hacer, hermanitas. Ser humildes ante Dios, quitar nuestro orgullo, quitar ese resentimiento, quitar esa falta de perdón. Miren, a veces cuesta, hermanitos, cuesta a veces en este caminar los cardos y los espinos y la corona que llevó el Señor, todo ese dolor que vamos a llevar nosotras. Las cosas del Señor son para valientes. Esto no es nada más de que ya Dios nos va a usar y guerreras de Jehová y así como ponen en las redes sociales. Me dijo el Señor, no es así. Esto es de verdaderamente valor. Saltarte al enemigo, hacer lo que las mujeres hicieron cuando prepararon los ungüentos y que caminaron en fe, que sabían que el Señor estaba en la tumba. ¿Y qué hicieron? Creyeron, porque había una gran roca que les iba a estorbar en el camino. Y sin embargo ellas le creyeron en fe que esa roca ya no iba a estar y prepararon todo para ir a poner esas aromas al cuerpo del Señor que ya lo habían bajado de la cruz. ¿Quién les movió esa roca? El ángel. Entonces nosotros tenemos que creer que los grandes obstáculos que se presentan en nuestro camino los tiene que mover el Señor. Ustedes nada más, como dijo la hermana Trina, lo único que pide de nosotros es fidelidad. Es lo único, que le busquen, que le amen, que les sirva, que busquen en sus casas, que sigan adelante, que no se dejen amedrantar por el enemigo. Vienen las pruebas, sí, pero el Señor no quiere que se queden estancadas ahí, hermanas. Quiere que sigan avanzando. Saben que este año, desde el COVID para acá, si han escuchado a muchos pastores, predicadores, dicen que es el tiempo del avance. ¿Por qué? Porque muchos están regresando para atrás.
Hay mucha confusión, mucho afán, mucha avaricia, mucho orgullo, mucha soberbia. Y el Señor quiere que nosotros nos mantengamos con un corazón humilde pidiéndole socorro. Amén. Socorro a Dios. Esta mujer estaba en un SOS, o sea que estaba en una emergencia. Ella estaba en una prueba, tenía un problema, pero ese problema se volvió en un gran problema. Se volvió en una emergencia, necesitaba la ayuda de un libertador. ¿Y quién llegó? Jesús. Ella escuchó los milagros que hacía Jesús. Por eso llegó ahí. Podemos seguir avanzando en el 25. Dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué? Porque ella vino con una actitud humilde. Ella hizo algo poderoso, se quebrantó al Señor, le pidió su socorro, le pidió su ayuda. Dios no quiere que te estanques, quiere que tú te sigas moviendo, no importa lo que diga el enemigo, tú te tienes que seguir moviendo. Mira, a mí siempre me dice algo el Señor cuando viene alguien a quererme estancar, a querer separar, a querer pararme, ¿verdad? En las cosas del Señor, porque muchas veces nuestra familia se opone, ¿verdad? Yo creo que todas hemos tenido oposición en nuestras familias, porque no creen, no entienden las cosas de Dios y empiezan a ofendernos, empiezan a insultarnos. Empiezan a decir que somos locos. Tenemos amigos que se empiezan a apartar de nosotras porque nos ven como cosas raras, ya no conversamos con ellos como ellos platican, ya no participamos con ellos en cosas que no. Entonces nos empiezan a hacer un lado, pero el Señor siempre me lo ha dicho y me lo dio hace 20 años. A través, yo no entendí estas cosas del mover de Dios, pero hace 20 años una mujer oró por mí y me dijo: tú tienes que entender una cosa en este caminar. Va a haber gente que te va a querer destruir, va a querer gente que se va a querer oponer, de tu familia y no tu familia. Pero hay alguien que pagó con precio de sangre en la cruz por ti. Y si esa mujer o ese hombre ha hecho lo que hizo Jesús en la cruz, tómale la palabra. Pero si no, ni la deséchala. Porque aquel que pasó el escarnio, aquel que le desgarraron la piel, aquel que realmente hizo algo por ti para ser llevado ahí, fui yo. Por eso, hermana, no puedes tirar la toalla. Tienes que avanzar, tienes que seguir con tu antorcha prendida. No podemos hacer lo que hicieron los israelitas. Ellos retrocedieron, ellos se quedaron en el desierto porque en el desierto se les probó su fe, se les probó todo lo que ellos habían observado, los milagros que estaban observando de parte de Dios. Pero ellos, ¿saben qué pasó? Que no renovaron su mente. Traían todavía pensamientos de esclavos, de resentimiento, porque ellos venían heridos. Yo en ninguna parte de la palabra de Dios veo que ellos fueron sanados de su alma. Vieron los milagros, vieron todas las maravillas que hizo Dios, pero en el desierto no fueron sanados del alma. Por eso se quejaban, se levantaban en envidia, se levantaban en celo, había murmuración. ¿Por qué? Se quejaban contra Dios. Es más, hasta se atrevieron a hacer un becerro de oro. ¿Por qué? Porque su mente todavía estaba en la idolatría, en los pensamientos en Egipto, o sea, en el mundo. Y muchas veces nosotras venimos así, cargadas todavía del pasado, resentidas con nuestros esposos, resentidas con nuestros hijos aún, resentidas con nosotras mismas, resentidas con nuestros padres porque no nos supieron dar amor. Y venimos avanzando en este desierto, y en este desierto todavía Dios nos pone pruebas y no las podemos pasar
porque todavía traemos ataduras del pasado. Pero el Señor mandó a Moisés, a esta mujer le mandó al Señor Jesús. Tú conociste ya al Señor Jesús y no puedes seguir avanzando igual. Tienes que seguir caminando, tienes que seguir avanzando. No puedes estancarte, te tienes que seguir moviendo en el fluir del Espíritu Santo, como lo que compartió la hermana Maggie y lo que compartió la hermana Trina. Tenemos que seguir por sus hijos. Sus hijos ahorita necesitan mucho sus oraciones. Díganle al Señor, yo creo que tú me vas a proteger a mis hijos, míos no son tuyos, yo te los entregué a ti. Así que tú vas a hacer algo en la vida de ellos. Aún muchas veces hay dolor todavía en nuestro corazón, porque en primera venimos con maldiciones ancestrales de nuestros padres. Nuestra madre, cuando nos tuvo en su vientre, nos alimentó tristeza porque fue insultada por el esposo, o tal vez ni nos querían tener, y muchas veces nos alimentaron con resentimiento, con falta de perdón, y cuando nacemos ya venimos con eso en nuestra sangre, en nuestro ADN. Pero ¿qué viene a hacer Dios cuando nosotros le empezamos a entregar nuestra vida a Jesús? Él empieza a romper, empieza a sanar, empieza a libertar, empieza a darnos de esa agua que necesita nuestra alma para seguir creciendo, para seguir avanzando. Empieza a sanar nuestro corazón. Por eso el Señor quiere en estos tiempos que nosotros seamos radicales, que salgamos de nuestra zona de confort, como lo comentó la hermanita Trina. Ella tuvo que salirse de su zona de confort, de su ambiente, para poder seguir avanzando y pelear por sus hijos. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, no es para ustedes, ni para mí ha sido fácil. Pero el caminar de Dios, mientras Él vaya con nosotros, Él dice que va adelante, va atrás y va protegiendo alrededor de nosotros. No tenemos que tener miedo, tenemos que creer verdaderamente que Él va. Esto es de guerra, hermanitas. Tenemos que avanzar, tenemos que luchar, no apagar nuestra antorcha y hacer como hace el corredor. El corredor no ve acá, no ve allá, le tiran un montón de voces porque están los del otro bando, ¿verdad? Cada quien está peleando por el corredor, hablando por el corredor, echándole porras, pero ese no se distrae. Ese va con la vara. No sé si han visto las carreras profesionales, llevan aquí su antorcha para no desenfocarse. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que seguir y no apagar esa antorcha, porque si no, va a venir el enemigo, nos va a hacer retroceder, el Señor nos va a volver a sacar, pero a veces cuesta volver a salir adelante, cuesta. Pero tenemos que avanzar, no soltar esa antorcha. Y ya por último, antes de que pasemos a la administración, tenemos que ser también sinceros con nosotros mismos. Decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? En esta área me falta cambiar, me falta caminar, me falta madurar, porque esto, hermanitas, no es de nadie la culpa. Aquí uno tiene que cambiar. Los dones, dice que el Señor nos los da para ayudar a otros, y es bonito, ¿verdad? Los dones que nos dan, pero lo que verdaderamente da testimonio en nuestro hogar, afuera, con los del mundo, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, es cómo nos comportamos. Y tenemos que ir quitando esas asperezas, esos cargos, esos espinitos que están estorbando. Tenemos ese carácter, ¿verdad? Esas mentiras que nos echamos, porque todavía hay muchas cosas, ¿verdad?, que el Señor tiene que trabajar en nosotros. La falta de perdón, muchas cosas todavía en nuestro carácter que tiene que trabajar el Señor. Pero el Señor lo que va haciendo es ir trabajando en nuestra alma, sanándola. Si ustedes se abren, el Señor va a ir sanando y va a ir caminando con fe en ustedes. Pero tienen que seguir, no estancarse. Así que les voy a pedir que se levanten. Vamos a hacer ya por último, quiero que las que tengan necesidad que pasen al frente
y voy a hacer el llamado a mi hermanita Mari, que me va a ayudar a ministrar a las hermanas, mi hermanita Trina y mi hermanita Rosy. ¿Dónde está Rosy? Para que pasen enfrente, hermanita.